Aleluya. Estoy agradecido con Dios por lo bueno que es. Aunque nosotros pasamos luchas, pruebas, pero el Señor está con nosotros y nos ha confirmado que Él está con nosotros y ha hecho maravillas con nosotros. Y el tema que Dios me ha puesto en el corazón es un tema donde yo hablaba con mi mamá y le decía yo a mi mamá, cuando tú te arrepentiste, ¿cuál fue el texto que tú escuchaste para que tú te haya tocado el corazón? Y le pregunto a ella y ella nunca se le olvida, porque mi mamá y mis papás eran unos hombres que nacieron en la religión. Y yo quiero hablar un poquito de eso para compartirlo con ustedes. Ellos nacieron en la religión, pero nosotros cuando crecimos oímos del evangelio del Señor y nosotros sin saber, sin leer la palabra, nosotros aceptamos a Dios y andamos nosotros en los cultos, pero a mi mamá no le gustaba porque mi abuela le había dejado un altar muy grande de ídolos, había dejado muchas cosas. Tal vez yo no he compartido esto con ustedes, pero mi papá era uno de los que predicaba en la iglesia católica, pero estaba apartado. Dios lo había apartado de antemano. Y entonces, cuando la palabra llega, mis hermanas le leían la Biblia a mi papá y a mi mamá, y ellos escuchaban y leían y sí, entonces preguntaban. Pero mi mamá, cuando le leen el texto, ese texto, dice mi mamá en Apocalipsis, que le dice, que le dijo, salí pueblo mío de ese otro pueblo, no seas partícipe de sus pecados, sino a ti llegarán las plagas. Y mi mamá salió llorando porque le estaba diciendo, esa palabra le llegó, dice, salí pueblo mío de ese otro pueblo, no participes de sus pecados. Pero se acuerda mi mamá de que cuando le dice todo eso, le está hablando también de la idolatría, de todo lo que ella tenía. Mi mamá hacía unas fiestas a un llamado San Ramón, que era el milagroso. Hacía unas grandes fiestas. Pero cuando mi mamá lloraba por todo lo que tenía, pero cuando entiende la palabra, ella empieza a agarrar costales y a echar todo lo que tenía en costales y los entrega. Y ese San Ramón que todavía lo quería, porque a veces hay cosas en los corazones que nosotros traemos arrastrando. Ese San Ramón que le hacía la fiesta fue el único que ella no lo quiso echar. Se lo quedó y dijo, ¿qué hago con él? No lo quiero quemar. Y entonces llega una muchacha y le dice, regálemelo, y mi mamá se lo dio. Y hoy dice, me arrepiento de haberlo regalado porque todavía le hacen fiesta. Todavía le hacen fiesta por otro lado, pero ya mi mamá no le hace. Y cuando se convierten a Cristo y miran las cosas, nosotros salimos de algo que cuando yo vine a la iglesia yo quería ver algo similar y fui a diferentes iglesias para ver cómo estaba la iglesia. Porque donde nosotros salimos queremos edificarlo. Yo estaba mal, yo sabía que estaba mal. Pero nosotros cuando vamos a un lugar queremos edificarlo, queremos ver que alaban a Dios, queremos cambiar nuestras vidas. Y por donde nosotros salimos y cuando vemos las cosas que están pasando, vemos y mi mamá dice, nosotros no queremos regresar atrás. Dice, porque Dios me ha hablado y me ha dicho una voz, por lo que hiciste tú y tu casa serán salvos. Y yo lo creo así porque nosotros, el Señor en este 2021, donde quiera que hemos estado, el Señor ha estado reuniendo a los hijos de mi mamá, todos, sobrinos, todos los que están, los nietos, los está reuniendo para llegar a Dios. Entonces el Señor tiene ese propósito. Yo creo que no va a falta un hermano que todavía no se arrepiente. Uno falta, pero Dios ya mero cumple la promesa, porque no más falta Él. Y para Dios no hay nada imposible, hermano. Para Dios no hay nada imposible. Mientras nosotros estemos sirviéndole a Dios. Mi papá tiene como unos 30 y algo de años sirviendo a Cristo y ellos no se separan y no voltean a ver para atrás. Dejaron todas las cosas, idolatría, dejaron todas las tradiciones que se hacían. Como ahorita en este día de ahora, yo he mirado que la gente en este día de ahora, hay una tradición de partir un pan, una rosca que le dicen. Esas tradiciones, mi mamá dice, adiós tradiciones, todo eso lo dejamos
Lo dejamos porque conocimos al Dios vivo. Conocimos un Dios que hizo los cielos y la tierra. Y nosotros ya no vivimos para andar en el mundo, sino vivimos para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y los separamos de todo eso. Y apartamos todas las tradiciones que los perturban. Porque Dios es un Dios celoso y fuerte. Dice que Dios es un Dios celoso. Y por eso el tema es la palabra que yo traigo. Dice, el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Y está en Proverbios 1:7. Dice la palabra, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Yo le puse por título, el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero los que temen a Jehová buscan de la sabiduría de Dios y obedecen a su palabra. Cuando llega el temor a mis padres, los dicen a nosotros, cuando llega el temor de Dios y ellos saben que no pueden volver atrás, ellos saben que si siguen haciendo las obras que el Señor está hablando que no hiciéramos, ellos saben que Dios es Dios celoso. Y cuando nosotros lo reconocemos, cuando nosotros somos bautizados en el Señor Jesucristo y conocemos que Dios los ha sacado de allá y los ha traído ahora para que vivamos en el Espíritu, como decía el hermano, ya no estamos en la carne, sino vivimos en el Espíritu, para no volver a hacer, porque la carne es débil, la carne le pide muchas cosas a uno, la carne le está pidiendo y diciendo a uno, no hagas esto, pero el Espíritu está dispuesto a que nosotros andemos sujetos a Dios. Pero hermano, cuando nuestro papá es un papá serio y le pone reglas en nuestra casa, nosotros obedecemos. Yo me acuerdo que nosotros no podíamos escuchar música, no podíamos estar nosotros en la casa hablando malas palabras, no podíamos hacer nada porque nuestro papá nos decía, no pueden ir a los bailes, no pueden hacer esto, otro, no, todas las cosas eran prohibidas para nosotros. Y nosotros los sujetábamos en unas, pero cuando llegó a tener la edad de 18 años, cuando pasamos el nivel donde nuestro papá no los podía decir nada, éramos libres, nosotros decidimos por nosotros mismos hacer cosas que a Dios no le agradan. Pero Dios ha tenido misericordia y aquí estamos alabando y glorificando al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Y yo sé que Dios ha sido grande en toda esa trayectoria que yo me aparté de Él. Él me ha guardado, me cuidó y hasta este momento me tiene y me ha sustentado. Me ha tenido aquí, porque nuestros padres los hablaban con paciencia. Si nuestros papás son estrictos con los hijos obedecen porque tienen temor al papá. Porque dicen, mi papá me va a pegar, mi papá me va a regañar o me va a correr o ya no me va a dejar salir. Pero cuando el papá le dice al hijo, eres libre, puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú puedas hacer. El hijo llega a las horas que quiere, no le importa y su papá ni le pregunta dónde andaba y hace lo que quiere. Y a veces así estamos porque creemos que el Señor no los está mirando. A veces así estamos nosotros. Nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos, pero Dios nos ha dicho que andemos en el temor de Dios, haciendo la voluntad de Dios, obedeciendo a su palabra. Si es que tememos a Dios, si es que nosotros hemos conocido a Dios y tememos a su palabra, donde quiera que andemos, Él conoce nuestros pasos, Él conoce nuestro caminar, Él conoce todo donde nos acostamos. No ha salido la palabra de nuestros labios cuando el Señor ya sabe lo que va a salir de nuestros labios. Dice la palabra que había un hombre llamado Ananías. Yo sé que ustedes han escuchado esta palabra. Había un hombre llamado Ananías que dice que él dice que iba a vender una heredad. Y vino con los apóstoles y les dijo, yo voy a vender una heredad. Y iba a traer el dinero a los pies de los apóstoles. Pero él viene y la vende a más de ese precio. Y sustrajo una parte del dinero, dice la palabra. Cuando él trae esa parte,
y la trae a los pies de los apóstoles. Dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dice: Ananías, ¿por qué? ¿Por qué tú quieres engañar al Espíritu Santo de Dios? ¿Por qué solo sustrajiste una parte? Y dice que, ¿por qué has permitido que Satanás haya puesto eso en tu corazón? Porque él, aparte de traer, dice, siendo tuyo, no te lo podía haber quedado. Pero dice que cuando Pedro diciéndole esas palabras, Ananías dice, cayó muerto. Y vino un temor en la iglesia, vino un temor porque el Señor tuvo que hacer cosas para que vieran el poder de Dios. El Señor no puede ser burlado. El Señor no puede ser burlado. Dice que vino un temor a la iglesia primitiva, donde dice que todos miraron esto que pasó. Pero dice que al lazo de 3 horas llegó su mujer y pasó lo mismo. Pasó lo mismo, le preguntó, le dijo, ¿vendieron la heredad en ese precio? Y ella dijo, sí. Al instante también cayó muerta. ¿Por qué? Porque pecaron en contra de Dios. Nosotros, hermanos, yo no sé si aquí hay Ananías, yo no sé si aquí hay Zafira en la iglesia, pero yo creo que hay una iglesia santa, una iglesia temerosa de Dios. Yo pienso que le estamos hablando a una iglesia que teme a Dios, que se ha arrepentido de corazón, que nunca se aparta del camino. Y si fallamos, yo sé que fallamos en una cosa, pero como decía el pastor, no estamos pensando mañana vamos a pecar, no estamos pensando mañana vamos a hacer esto, planeando lo que vamos a hacer, porque sabemos que Dios los está mirando y Dios está viendo al malo y está viendo al justo con sus ojos. Por eso nosotros tenemos que andar en el temor de Dios, conociendo lo que Dios hizo. Fíjense, hermano, el pueblo de Israel era un pueblo que miró la gloria de Dios, pero no la miraba con los egipcios. Miraba cuando le llegaban las plagas, miraba cuando el Señor hacía el poder de Dios y ellos miraban todo esto, pero no lo miraban en ellos, miraban en los otros y dijeron, un Dios que los cuida. Porque nosotros así pensamos. ¿Cuál es el temor de nosotros? A veces nos da más temor este virus que anda aquí en la tierra. Este virus los ha traído asustados a todos. Yo lo digo a mí mismo, en principio me asusté también cuando miraba muchos muertos. Dije, Dios, ¿qué va a pasar con nosotros? Estábamos temblando de miedo. Donde el Señor dice, no te preocupéis por el que mata la carne, preocúpate por aquel que destruye el alma. No te preocupes por el que mata la carne. Nosotros preocupados con ese temor, donde debemos de temerle al Rey de Reyes, Señor de Señores, al Santo de Israel, que lo puede todo. Él es el único Dios que los puede salvar. Él es el único Dios que los puede proteger de toda enfermedad. El único Dios. Hubieron 3 varones en Babilonia. Y esos 3 varones, ellos sí temían de Dios. Porque dice que ellos no se inclinaron ante el rey. Ese rey Nabucodonosor, que decía que al sonido de toda la música, al sonido de la bocina, al sonido de la flauta, se inclinaran ante la estatua que hizo. Pero dice la palabra de Dios que esto dice que ni discutieron el asunto. Dijeron, no, rey, nosotros aquí nos inclinamos es al Rey de Reyes y Señor de Señores. El único Dios que nosotros los podemos inclinar es a Él. Y si tú los echas en ese horno de fuego, nosotros sabemos que tenemos un Dios que los puede librar. Tenemos un Dios que los puede librar, pero si no los libra, no los importa que tú los eches en ese horno. ¿Ustedes creen que ellos no tenían miedo? ¿No tenían temor? Sí tenían, porque nosotros teníamos temor, pero Dios los ha guardado. De aquí, de la iglesia, todos estamos aquí, gracias a Dios. Ahí miramos el poder de Dios. A veces no queremos reconocer, pero Dios los ha guardado este 2021 y estamos en el 2022 alabando y glorificando el nombre del Señor. Ese Dios que salvó a esos 3 hombres, ese mismo Dios que los salvó del fuego, ese mismo Dios los salvó a nosotros de este coronavirus. Ese mismo Dios los ha guardado, los ha protegido de toda enfermedad. Y hasta este momento Él está con nosotros aquí. Es un Dios verdadero, un Dios vivo, que se agrada de una iglesia que le alaba
que le glorifica, que se inclina ante un Dios de poder, que le tiene miedo, que tiene temor, con temblor le busca y le adora en espíritu y en verdad, porque el Señor busca esos verdaderos adoradores que le adoren. Le doy la gloria al Señor porque Él es digno y es bueno. Gracias, Señor Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Este pueblo que miraba la gloria de Dios, fíjese, el pueblo de Israel miraba la gloria de Dios. El Señor los sacó con 10 plagas, los sacó de los egipcios, les abrió el mar, miraron la gloria de Dios. Pero ellos nunca lo habían visto en ellos mismos, no habían vivido lo que era un Dios poderoso y ponerse en rebeldía en ese Dios fuerte y valiente, ponerse en contra, a renegar, a pecar en contra de Él. Creían que con ellos no iba a pasar eso, se equivocaron. Pero aquí vemos, y quiero leerles un texto, donde ellos se pusieron en contra, está en Éxodo 20, 18, ellos se pusieron en contra de la voluntad de Dios, renegando con Moisés. ¿Por qué el Señor solo hablaba con Moisés y no con ellos? Porque a veces así somos nosotros. ¿Por qué nomás a Él le habla el Señor? ¿Por qué nomás con Él? Y hay una rebeldía en los corazones. Pero Dios está mirando a nosotros. Dios está aquí. No lo podemos ocultar nosotros de Él. Por eso tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Dice la palabra aquí en Éxodo 20, 18. Dice, todo el pueblo observaba, dice, el estruendo y los relámpagos y el sonido de las bocinas y el monte que humeaba. Y dice, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés respondiendo al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Fíjense, ¿para qué tuvo que ponerles el Señor temor? Porque el pueblo no dejaba de pecar, el pueblo no dejaba de renegar. Sabían cómo era Dios, sabían que es un Dios, que este Dios nosotros lo conocemos porque es un Dios de amor, un Dios de misericordia, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y sabemos que por la gracia de Dios estamos aquí. Pero si nosotros, Él llevaba ese pueblo por ese desierto, y ese pueblo el Señor lo quería destruir, porque Moisés intercedió por ellos, no lo destruyó. Pero si nosotros no hacemos obras mejores de las que iba haciendo ese pueblo, nosotros no vamos a entrar como iba a ser, pues no entraremos si no hacemos las obras que le agradan al Señor. Por eso el Señor los habla y los dice y los pone ejemplo de estos hombres. Ellos temblaban cuando vieron el poder de Dios, se asustaron ante la presencia de Dios, los montes temblaban. Y Moisés les dije, no toquen nada, porque si tocan van a morir, porque ustedes son pecadores y están frente a un Dios santo y puro, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios que nosotros no podemos estar a frente de Él, porque nosotros somos pecadores. Y Él estaba hablando a Moisés para que el pueblo no siguiera pecando, para que la iglesia no siga pecando, para que la iglesia se sujete a Dios, se santifique, porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor. Y por tanto tenemos que estar en el temor del Señor, por tanto tenemos que estar buscando y ser temerosos de Dios, buscar la presencia, porque la palabra dice que el Señor
Dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor. Que Él está atento sobre aquellos que hacen la voluntad de Dios. Cuando nosotros queremos recibir del Espíritu de Dios, tenemos que andar en la justicia de Dios. Desde aquí empiezan las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Desde aquí empieza cuando nosotros empezamos a buscar a Dios, apartarlos del mal, porque hemos tenido temor. Yo me acuerdo, y me acuerdo de mi esposa cuando me acuerdo que cuando la primera vez que vino a la iglesia, empezó a ver en México que se estaban cayendo los edificios, y empezó a ver cómo se sacudían, y volteaba a ver la televisión, dije, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a la iglesia. Empezó el miedo, el temor. O sea, por algo suceden las cosas. El Señor, pasan cosas allá y aquí suceden otras cosas. Porque cuando Dios se mueve y estremece la tierra, la gente se asusta. Y la gente dice, tengo que ir a Dios, porque está mirando el poder de Dios, porque ha leído la palabra. Y yo me acuerdo que ella así fue como empezó a venir a la iglesia, porque miró cómo estaba temblando allá, mientras no le asustaba nada. Y a mí no me asustaba porque estaba temblando en México y no aquí en Washington. Digo, no pasa nada, está temblando allá. Pero ella se preocupó porque el Señor dejó escrito, dice, cuando pasen temblores, cuando hayan rumores de guerra, cuando hayan pestes, dice, está cerca la venida del Señor. Está a la vuelta la venida del Señor. Y dice, aprendan de la higuera. Aprendan de la higuera cuando sus ramas estén brotando, en tierna, es porque el verano ya viene. Y estos tiempos que estamos viviendo, estos tiempos son principios de dolor, dice la palabra. Estamos en los últimos tiempos y por lo tanto nosotros como iglesia debemos este 2022, y trabajamos en este 2021 con miedo, con temblor, este 2022 que lo sujetemos más a Cristo y busquemos más la presencia del Señor y estemos todos juntos en armonía, alabando, glorificando el nombre del Señor. Que ese miedo que había ese 2021 se convierta porque Dios nos los ha dado un espíritu de cobardía, Dios nos ha dado un espíritu de poder. Dice que para derribar fortaleza, para derribar argumentos. O sea, Dios nos ha dado un espíritu para derribar toda enfermedad, fortaleza demoníacas que vengan frente a la iglesia. Porque Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios grande y maravilloso para nuestra vida. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar sujetos a Él, sujetos a la palabra, sujetos al temor de Dios, buscando su presencia en todo momento y en todo lugar. Que nosotros glorifiquemos el nombre de Dios. Estemos atentos, hermanos. Olvidémoslo del mundo, olvidemos de las cosas materiales y pongámoslos a cuentas más con Dios. Porque el Señor vendrá cuando menos lo esperemos. No dejemos de buscarle. No importa que haya nieve, que haya enfermedad. Si no podemos venir en la casa, pero Dios quiere que estemos velando. Dios quiere que estemos preparados. Que busquemos de Dios. Si queremos que Dios los encuentre, que Dios los encuentre llenos del Espíritu Santo. Porque dice que Él reconocerá a sus hijos. Él reconocerá a aquel que tiene el Espíritu Santo. El Señor vendrá y va a ver esa luz que brilla ahí, va a ver ese espíritu que brilla ahí, que le late ese corazón, que salta y que reconoce a Dios con su corazón, con su mente. Porque Dios es un Dios de poder y de gloria. Y nosotros estamos hablando, no estamos aquí, hermano, para salir avergonzados en el último día. Estamos aquí para obtener la salvación. Yo no quiero perder el tiempo. Yo no quiero estarme desvelando. Yo no quiero estarme aquí con frío, pasando todo esto, con miedo, estarme reuniendo para que yo no alcance la vida eterna con el Señor. Yo quiero que todos juntos busquemos a Dios. Yo quiero que todos juntos busquemos de la presencia de Dios y los apartemos de todo mal y los sujetemos a la palabra de Dios. Busquemos su presencia, estemos atentos a la voz de Dios. El Señor los habla en todo momento. El Señor, si los ha traído aquí, si los ha llamado, es porque somos privilegiados nosotros. Es un privilegio para nosotros, para mí es un privilegio que Dios me haya tocado, porque yo no estoy por mi voluntad. No estoy por mi voluntad, yo no estoy aquí porque yo quise, yo no quería. Yo tenía un corazón duro, yo tenía cadenas, pero Dios
cambió mi corazón y lo ha transformado en un corazón noble, un corazón que quiere, que anhela, que tiene hambre, que tiene sed de la palabra, que necesita adorar a Dios, que necesita estar aquí alabando y glorificando el nombre de Dios, que Él quiere estar en la presencia de Dios. Mi alma tiene sed, mi alma anhela estar con el Señor. No había estado y no había sentido ese gozo, porque yo me gozo en la presencia de Dios. De verdad que cuando paran las alabanzas digo yo, Señor, y ese espíritu que estoy sintiendo, pero Dios los administra y Dios habla. Nosotros a veces detenemos la unción, detenemos lo que Dios está dando. Dios quiere darnos a nosotros bendiciones. Él quiere. Él tiene grandes hombres aquí, grandes hombres que saben de la palabra. Él quiere usarlos. Nosotros debemos de dejarlos usar por Dios. Necesitamos buscar más de Dios, estar atento a la palabra de Dios. Yo me gozaba con los jóvenes y miraba, pero saben, estos cultos fueron hermosos que hicieron los jóvenes. Que Dios los bendiga a todos los jóvenes, porque sé que cantaron hermoso, sé que alabaron a Dios y pude sentir la presencia de Dios. Pero sabe que el primer día dije yo, si nosotros pensamos que en la iglesia no alabamos a Dios, y dije, aquí menos alaban a Dios. Dije yo, no hombre, nosotros alabamos a Dios, que se mira que, oh Dios, decía yo, somos lo mejor, porque yo decía en mi corazón, porque miraba que había mucha frialdad, pero Dios los pone en esos lugares para que miremos, y nosotros de nosotros mismos decimos, la iglesia no alaba a Dios, la iglesia no le da palma, la iglesia no le glorifica, pero allí podíamos ver que la iglesia le glorificaba, es la que se miraba, es la que glorificaba el nombre de Dios, y podía ver yo el poder de Dios, podía ver y podía sentir esas alabanzas. Estaba meditando yo en el Señor y decía, oh Dios, ¿a dónde me llevas a ver? ¿A dónde lo lleva el Señor? Siempre estamos en la iglesia, no los agrada. Decimos, no, estos hermanos no se sujetan a Cristo, pero los movemos a otra iglesia y vamos a ver la diferencia también. Vamos a la otra, vamos a ver peor. Y entonces, el Señor, es necesario que aquí nosotros seamos el ejemplo, que aquí nosotros seamos los verdaderos adoradores, que cuando vayamos se mueva el poder del Espíritu Santo, se mueva, que nosotros donde andemos alabemos al Señor, que nosotros digamos, venimos aquí, venimos a gozarlo, Señor, no importa lo que miremos, no importa lo que haya, pero nosotros venimos por la bendición del Señor. Si nosotros fuimos a Otelo, fuimos por la bendición de Dios, a Caneo por la bendición de Dios. No importa el trompiezo que haya, no importa si aquellos no le alaban, pero nosotros sí íbamos a alabar, a eso íbamos, a salir bendecidos, a salir transformados, a salir con esa palabra, porque las predicaciones fueron fuertes, fueron unas palabras llenas de poder, llenas de bendición para las vidas. Yo pude ver que el Señor me habló a mi vida y yo creo que les habló a los jóvenes. Yo creo que esto que estaban haciendo los jóvenes es necesario que se siga haciendo. Y me avisan para ir, para gozarme juntos. Porque es hermoso gozarse en la presencia de Dios. Me gocé, me divertí alabando a Dios. Y yo venía gozoso, desde el primer culto venía gozoso y dije, el otro va a estar mejor. Y créame, hermano, que el otro no estaba mejor para mí. Me costó gozarme, pero pude ver que Dios estaba moviendo a pesar de todo. Dios estaba glorificando en las vidas. Dios estaba hablando a las vidas. Dios estaba hablando a los jóvenes. Dios estaba hablándolos a nosotros. Y estaba transformando corazones. El Señor es un Dios de poder. A Él no le importa. A Él no le importa, solo quiere que le adoremos, que le glorifiquemos. No importa el lugar donde estemos. No importa donde estemos. Pero llegamos al último culto, hermanos. Llegamos y miraba que mis hermanos no llegaban. Dije, como es temprano no van a venir, van a llegar a las 7. Y yo estaba diciendo, y no los iremos a gozar ahora. Si es el último día, es una bendición. Pero créame, hermano, que pude sentir desde la banca la presencia de Dios. El Señor ese día me hizo llorar en la banca, me hizo postrarme ahí. Pude sentir la presencia de Dios y pude ver, dije, Señor,
háblame a mi vida. Y Dios los habló una palabra que trajo el hermano, un testimonio grande. Y ese testimonio ya me hacía llorar porque decía, Señor, nosotros renegamos de nuestros padres. Pero que pasó este hermano es difícil. Cuando yo miraba lo que él contaba, cuando él decía, no, si yo le miraba los tenis, se los pedía. No por su voluntad, o se los quitaba. Y yo decía, ¿de dónde lo ha sacado el Señor? O sea que ya casi lo tiene perfecto. Ya está casi en la perfección, porque a lo que él cuenta, Dios de dónde lo sacó. ¿De dónde lo sacó? Y a veces nosotros miramos errores, pero no sabemos de dónde Dios los ha sacado. No sabemos de dónde han venido. Yo sé que algunos hermanos nacieron en el Evangelio, pero otros no. Y por eso hasta cuando hablamos, no hablamos bien. Hasta cuando estamos presentes, a veces no los expresamos bien. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro, decía que él, estamos en el mundo, en otro estilo de vida. Hablamos diferente, hablamos en doble sentido, hablamos en otros pensamientos. Pero cuando venimos a Dios, el Señor los quita todo. Ustedes no me conocen de dónde salí yo. Yo venía encadenado de muchas ataduras. Yo decía, a mí si alguien me echaba carrilla, yo sé que el hermano Ávila es bueno para decir chistes, para contar chistes, pero yo los hacía llorar en los chistes, porque mis chistes eran más groseros, más difícil. Yo cuando me decían algo, yo los hacía llorar. Pero ahora ya no los cuento porque sé que no le agradan a Dios. El Señor dice esas cosas de doble sentido. El Señor está viendo a aquellos que hablan en doble sentido. Y yo me creía uno que le decían Juan Camaney. Me daba risa porque, no digo chistes, no me conocen. Me han conocido cuando yo he venido aquí. Yo sé que la casa de Dios es el respeto, y donde quiera que yo esté, merece el respeto. A veces yo le pregunto a un hermano, le digo algo y me contesta, y digo, oh, si supiera, no sabe, yo en otros tiempos, yo cuántas cosas le había dicho. Pero no se la, yo digo, hoy, Señor, yo me sujeto a ti, me sujeto a tu palabra. Por eso hay cosas que a veces pasan en hermano, y yo digo, hermano, ¿por qué todavía no ha salido eso de usted? Había un hermano y yo le decía, es que mire, hermano, a mí, yo iba a los bailes, hermano, y voy a contar, iba a los bailes y me gustaba la bachata, el merengue y todo eso. Y entonces, cuando hay a veces alabanzas cristianas y que las tiran en bachata, digo, ¿y esto qué es? Esto no le agrada a Dios, porque eso no viene de Dios. Yo sé que la música y todo esto que viene, pero yo de ahí salí, digo, mi carne, cuando oye eso, mi carne pelea con el espíritu y dice, le agrada eso, le agrada la música esa del mundo, la carne le agrada, pero me molesta algo en el espíritu, dice, Señor, reprende a Satanás, porque esto no me edifica a mí. Hay alabanzas en bachata, en merengue, que no me agrada. No me agrada porque ahora Dios me ha sacado de ahí, me ha cambiado, me ha transformado, y cuando me hablan también mal, no me agrada. Porque quiero contestar, mi carne dice, contéstale, tú sabes contestarle. Pero digo, sujétate a Dios. En muchas cosas, hermanos, Dios me ha sacado de ahí. Dios los ha sacado. Dios me ha sacado, yo peleaba. A mí nadie me podía decir nada. Si me decían algo y me decían, no me importaba pelear, me encantaba. Nunca perdí una pelea. Aunque fuera grande, el muchacho siempre no la perdí. Entonces, cuando me dicen algo y me enojo, digo, Señor, ayúdame. No me quiero zafar de esa cruz donde tú me has crucificado. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque Dios de ahí me sacó. Yo no quiero regresar atrás. El hermano Toniel sabe, una vez pasé una prueba. Y créame, hermanos, estaba yo recién bautizado. Y me acordaba, yo sabía que después del bautismo yo soy nueva criatura. Sabía, pero había un muchacho que de mañanita en ayunas me maltrata. Y me dice, y yo lo primero, mi mente me dijo, ponle los pies en el pecho. Y di 2 pasos. Me encaminé y dijo, sí puedo, estoy liviano todavía. Pero hubo algo que me dijo, no lo hagas, no lo hagas. Recuerda que tú has sido lavado con la sangre de Cristo. Recuerda que tú has sido renovado y eres una nueva criatura.
Por lo tanto, obedece. Ten temor de Dios. Témele a aquel. Ponlo en las manos de Dios. Háblale de Dios mejor. Busca la paz. Y los hicimos amigos después. Ahora platicamos, hablamos, pero en principio no lo quería ver. Un tiempito no quería saber de él porque sentía. Hermanos, porque Dios los ha sacado de ahí. Dios los ha sacado y fácil podemos caer cuando Dios los ha sacado de la idolatría y alguien viene y le dice a uno, vamos aquí, mira que aquí vamos a celebrar. Se quiere ir porque él de ahí viene saliendo. Y si no ha conocido de la palabra, no conoce el temor de Dios, él puede regresar para atrás. Es necesario que estudiemos la palabra de Dios. Es necesario que nosotros busquemos a Dios. Es necesario que nosotros estemos sujetos a Dios y busquemos su presencia con temor, con temblor, porque Dios, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y para Él no hay nada imposible. Aquí estamos por la gracia de Dios, por la voluntad de Dios, que Dios los ha permitido. Y yo quiero leerles otro texto, donde dice la palabra en Hebreos 12:28, dice: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Por lo tanto, no debemos de regresar para atrás. Si no tenemos temor de Dios, si no tenemos el temor a Dios, recuerde que el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Cuando nosotros, si yo me regreso desde ese momento que Dios me ha lavado, donde Dios me ha transformado, y yo regreso para atrás, es porque no había leído la palabra de andar en el temor de Dios, de andar sujeto a Él, porque Él ya me había dado un reino inconmovible. Él ya los ha dado el reino de los cielos. Y por lo tanto, hermanos, sigamos como buenos soldados de Cristo, sujetos, aunque andemos con miedo, porque el soldado que se prepara para la guerra, yo no creo que vaya riéndose con alegría. Yo pienso que va con miedo porque no sabe si va a regresar. Pero nosotros sabemos que si somos soldados de Cristo, si no regresamos, estaremos con Cristo, estaremos con Él, estaremos glorificando su nombre, estaremos alabándolo en la presencia de Dios. Y por lo tanto, alabemos su nombre y glorifiquemos a Dios. Démosle la gloria al Señor. Denle un fuerte aplauso al Señor, porque Él es digno de ser alabado. Él es grande y misericordioso. Dios es fiel y verdadero. Como cantaba nuestro hermano Ávila, dice: su fidelidad es grande. Hermano, yo quiero decirles que Dios es bueno y grande. Nosotros hemos pasado aflicciones y quiero contarles un poco de nuestro hermano Enrique para terminar, hermanos. Mi hermano estaba pasando situaciones difíciles, los doctores dándole malas noticias, pero Dios dando buenas respuestas. Dios dando buenas respuestas. Un Dios vivo y verdadero, digno de ser alabado. Por eso yo le adoro y le glorifico, porque Él es grande. Él nos ha dado alegría en medio de la tristeza. Él nos ha dado gozo. Por eso estamos aquí agradecidos con Él. Por eso estamos aquí diciendo: Señor, gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres fiel y verdadero. Y estás mirando, Señor Jesús, estás mirando una iglesia que clama, una iglesia que te glorifica, una iglesia, Padre Santo, que ha puesto la vida en tus manos, Señor. Hermano, gracias por las oraciones, hermano. Gracias, gracias, hermano, por estar orando. Y sigan orando, hermano, porque Dios está trabajando. No hay más medicina que la que Dios tiene para nosotros. Así que no temamos a lo que venga, porque cosas peores vendrán. Pero Dios está con nosotros. Es más grande el que está con nosotros. Es más poderoso el que va con nosotros.
que el que viene en contra de nosotros. La alabanza lo dice y la cantamos, pero hay que ponerla por obra, hay que testificar, hay que creerle al Señor, hay que creer que Él los ha dado. Si tan solo creyeras, decía el hermano, si tan solo creyeres, el Señor es el único que puede cambiar los corazones, las vidas. Y Él está sanando, hermano. Él está mostrando su poder. Él está cuidando de nosotros. Yo quiero decirle que no he visto enfermo como lo que ha pasado con mi hermano. No he visto enfermo, no sé qué está pasando, pero en medio de todo Dios nos ha dado la salvación. En medio de todo, de la enfermedad, en medio del problema, dice que no viene mal que por bien no venga a los que creen en Cristo Jesús. Y lo que venga, lo que ha venido y lo que hemos pasado, sabemos que Dios tiene recompensa para aquellos que le creen. No es la enfermedad, no es cuando suceden cosas, es porque hemos provocado al diablo y está enojado. Desde el momento que nosotros empezamos a venir a la iglesia, mi hermano estaba sano. Un mes teníamos de estar viniendo a la iglesia cuando se enfermó. Por eso sabemos que cuando el diablo se enoja, lo zarandea. Y si Dios se lo permite, y si Dios ha permitido eso, sabemos que Dios es poderoso para librarlo, para levantarlo, para usarlo. Sabemos que Él tiene el poder y no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Él tiene el poder y el control. Así como levantó a Lázaro, así como levantó al paralítico, así como le abrió los ojos al ciego, así Él puede sanar, así puede Él limpiar los corazones. Hermano, póngase de pie, hermano. Yo con esto termino. Yo sé que Dios los ama y en Él está la vida.